chicos, bienvenidos. Deseando sobre todo que las sesiones pasadas nos hayan servido para refrescar nuestros conocimientos. Como pudieron haberse dado cuenta durante este acompañamiento, los temas clave del español básico ustedes ya los han trabajado desde primaria y secundaria. Entonces, a lo mejor en la forma en que se nos dieron a conocer no fue la misma, o a lo mejor nos quedó claro un poquito más cierto tema, o a lo mejor me surgieron más dudas. Entonces, aquí lo importante es que no nos quedemos quietos, chicos, que nos demos la oportunidad de seguir investigando. Hay que recordar que a estas alturas y de acuerdo a la situación actual, pues tenemos a nuestra disposición una infinidad de recursos para poder aprender y reaprender. Entonces los invito a que no suelten la dinámica de repaso en este punto, sino continuar siempre indagando, investigando y aprendiendo. Pues bien, chicos, como les decía, vamos a finalizar ya nuestro curso de habilidades de comunicación y el día de hoy iniciamos con nuestra cuarta y última sesión. Prácticamente hemos venido trabajando lo que es la identificación de palabras, la estructuración de oraciones a partir de estas palabras, y esas oraciones nos permiten generar textos, ¿sí? Dependiendo los mensajes que queramos enviar. Entonces, al analizar esos textos o esos mensajes de investigación, cartas, etcétera, pues nos va a llevar a una habilidad que es realmente interesante, relevante para el español, que es la comprensión lectora, ¿sí? Entonces, no es un tema aislado de lo que hemos venido trabajando, sino todo lo contrario, ¿no? Es donde de alguna manera se resume y se reúne todas esas elementos clave que hemos venido abordando. Pues bien, iniciamos. Antes de abordar un poquito más respecto al tema, y justamente haciendo alusión a la comprensión lectora, una de las estrategias que se han venido fomentando y trabajando, pues son los ejercicios de gimnasia cerebral, ¿no? Donde nos permite de alguna manera, pues trabajar y ejercitar nuestro cerebro con la finalidad de que podamos activar rápidamente pues nuestros hemisferios y podamos aprovechar todas nuestras habilidades. Este es uno de los ejercicios que seguramente han visto más de alguna ocasión, ya sea en las redes sociales, o ya sea que algún maestro nos lo haya compartido, o ya sea que algún compañero nos lo compartió, no sé, algún reto, no sé, pero este ejercicio nos permite de alguna manera activar nuestro cerebro, ¿sí? Es un texto muy breve, el cual al intentar leerlo, de repente a lo mejor nos podamos trabar un poquito porque tiene combinación de entre letras y números. Pero hay algo muy interesante, cómo es que nuestro cerebro logra descifrar ese mensaje o esas palabras, ¿no? Porque empiezan con ciertas letras, porque termina con otras que a lo mejor las interrelacionamos y le es sencillo leer a nuestro cerebro, y es un ejercicio que lo mantiene alerta. Te recomiendo mucho este tipo de ejercicios y ojalá te des la oportunidad de analizar y leerlo. ¿Ok? Continuamos. Comprensión lectora. Seguramente te has de preguntar, pues, ¿para qué te sirve leer? Muchas veces la lectura como que nos genera cierto tedio, cierta apatía, ¿no? Porque decimos algo muy curioso, y recuerdo que me lo comentaban algunos alumnos en una ocasión. Es que a mí no me ponga un libro que tenga tantas letras. Me parece aburrido y me da flojera. Y otros, no, es que a mí me gustan los libros que traen dibujitos porque me parece más entretenido, me llama más la atención, ¿sí? Hay una realidad, sí, hay muchos textos de acuerdo a tus gustos, ¿no? Pero hay una realidad. A veces cuando
hay un libro que estamos leyendo con mucho texto, te lleva a la imaginación y a desarrollar un poquito más esa parte de la curiosidad, de la imaginación y de la creatividad, ¿no? Porque estás imaginando la historia. Y sí, también vemos otros que somos como más gráficos, más visuales, entonces no queremos imaginarnos tanto y pues acudimos a libros con dibujitos, ¿no? Ejemplos y demás. Pero bueno, ¿para qué me sirve leer? Pues sencillo, esto te permite ejercitar tu cerebro, conocer más palabras, mantenerlo activo, ¿no? Te favorece la atención y concentración, pero que realmente al momento en que leas sea algo o un espacio donde te permitas dejarte llevar por la lectura, ¿sí? A veces leemos en clase, en una lectura guiada, en una lectura grupal, y de repente como que sí prestamos la atención, pero de repente también estamos un poquito distraídos. Entonces es muy importante que cuando yo voy a leer, busque un espacio cómodo. Si es en el lugar del aula, pues me siento bien, trato de distraerme y me enfoco en mi lectura, ¿no? Favorece mucho la atención y concentración. También te permite mejorar tu escritura, ¿sí? Porque hay veces que vemos ciertas palabras que ya habíamos escuchado anteriormente, pero teníamos duda de cómo se escribían, ¿no? A veces esto funciona, a veces ni porque vemos el texto, ¿verdad? Pero si leemos, ampliamos o enriquecemos nuestro lenguaje. Repito, no solamente verbal, sino también el escrito. Además, favorecemos nuestra creatividad. Les decía hace un momento, ¿no? Empiezo a imaginar la historia que estoy leyendo. Empiezo a imaginar cómo sucedieron las cosas que estoy leyendo, etcétera. O a crear mis propias historias. Además nos permite o nos favorece el desarrollo personal o académico, ¿no? Sobre todo, yo creo que va interrelacionado porque finalmente tú sientes una satisfacción de haber logrado algo después de haber leído algún texto a lo mejor motivacional, algún texto que te permite cumplir con alguna actividad de la escuela, etcétera, ¿sí? Me gustó mucho esta frase y creo que concluye un poquito del para qué me sirve leer. Y dice, en algún lugar de un libro hay una frase esperándonos para darle un sentido a la existencia, ¿sí? Y eso se rescata del muy afamado Miguel de Cervantes. Finalmente, cuando tú lees a lo mejor un texto que te compartían en la primaria, lo vuelves a leer en la secundaria y le vuelves a encontrar otro sentido. ¿Por qué? Porque vas pasando por etapas donde la misma vida, el mismo contexto te permite ampliar tu panorama, tu visión, ¿sí? Entonces tú interrelacionas según tu contexto algunas lecturas. Entonces conforme vas desarrollándote, a lo mejor le encuentras otros sentidos a esa misma lectura, otros sentidos significativos. A lo mejor logras entender por fin alguna novela que te parecía compleja, o a lo mejor alguna que te parecía muy sencilla le diste un toque más real, etcétera, ¿sí? Entonces, en realidad la lectura nos abre muchos panoramas, ¿no? Ok, continuamos. ¿Pero qué es la comprensión lectora? La comprensión lectora es la capacidad de entender todo lo que se lee, ¿sí? A veces creemos que comprendemos al haber descifrado, deletreado las palabras, pero en realidad eso no es, porque a veces ni siquiera lo hacemos a conciencia. La comprensión lectora es algo que va más allá, porque es un trabajo que hacemos desde acá, para poder darle ese sentido a las palabras, ¿sí? Darle esa estructuración a las palabras y entonces contextualizar. Veamos. Un ejercicio más de gimnasia cerebral y estoy segura que también lo conoces. En el reto es que leas el nombre del color, ¿sí? Pero que trates de decirlo o lo más rápido o trates de no confundirte porque
perdón, que trates de no confundirte, porque a veces el quererlo decir te lleva a no solamente leer la palabra, sino te confunde el color realmente con el que está identificada esa palabra, ¿no? Por ejemplo, dice amarillo y en realidad está color verde. Entonces a veces como que nos reta a que el cerebro no se nos confunda, ¿sí? Puede ser que leas la palabra y el reto es no confundiste con el color, o puede ser que digas el color en lugar de leer la palabra, ¿sí? Haz el ejercicio y créeme que te va a ayudar bastante. Continuamos. Decíamos sobre la comprensión lectoral. Una cosa es la habilidad en la cuestión de lectura y otra cosa es la habilidad en cuestión de comprensión, ¿sí? Aquí hay un ejemplo muy claro. En el caso de la lectura, dice, cuando leemos un fragmento en primer lugar, captamos la información. Luego, procesando mentalmente dicha información, logramos comprenderla. En ese momento estamos en capacidad de traducir, interpretar o extrapolar según sea el caso. Era lo que les mencionaba hace un momento. Si tú tomas un texto, lo primero que haces es escanearlo con la mirada y darle un sentido a esas letras que están organizadas por palabras, ¿sí? A lo mejor las descifras, las interpretas, ¿qué dicen? Pero a lo mejor no llegas hasta cierto punto de comprensión. Viene la siguiente parte, donde tú tienes que hacer una pequeña pausa para comprender esa información en base al contexto de lo que se te está explicando, en base al contexto de lo que se te está solicitando, ¿sí? En cuestión de razonamiento, dice de comprensión, traducir, expresar el mensaje en lenguaje más sencillo, interpretar, traducir, extrapolar, traducir, interpretar y más, ¿sí? Aquí ya va un conjunto de habilidades más minuciosas. Y esto nos llevaría entonces a lo que es la comprensión lectora. Dice, un buen lector es un buen pensador. ¿Por qué? Porque leer nos ayuda, y lo veníamos comentando, ¿no? El leer nos ayuda a ir más allá, siempre a ir más allá de esas palabras que están ahí registradas, a pensar más allá de lo que posiblemente esté sucediendo en nuestro texto, ¿sí? Por eso es una comprensión lectora, es más reflexivo. Ok, continuamos. Primero que nada, te permite la activación de conocimientos previos, ¿sí? Cuando tú vas leyendo tu texto, seguramente va a haber alguna parte o algún momento de la lectura que vas a decir, como que esto ya lo conocía, esto ya lo había trabajado, ¿sí? Entonces te permite activar tus conocimientos previos. Además, según el texto, también te permite la anticipación, pues, de la historia, ¿no? Porque hay algo, como ya hay algo que identificas, con esos conocimientos previos te permite generar esa anticipación, posiblemente de qué va a suceder al final del texto, etc. Y esto también va de la mano de la predicción. La observación es muy importante, ¿no? Porque hay veces también que estamos leyendo un texto y resulta que sale una palabra que no habíamos trabajado anteriormente y de repente te descontextualiza, ¿no? Entonces, cuando tú observas dónde surge esa palabrita y analizas el contexto de la palabra, seguramente vas a poderle darle un significado. Pero si no, lo ideal es que selecciones, identifiques bien esa palabrita y recurras a algún apoyo como el diccionario, ¿no? Para darle ese sentido. El monitoreo. ¿Qué tanto avance llevo en mi lectura? ¿Cómo lo voy comprendiendo? Etcétera. Inferencias, ¿sí? Que era más o menos lo que decía hace un momento. ¿Cómo es que si llego hasta cierto punto de la lectura y no estoy comprendiendo una parte, entonces recurro a la inferencia, ¿sí? Al deducir ciertos significados.
Ok, la siguiente habilidad es la paráfrasis. La paráfrasis pues nos permite dar una interpretación de lo que hemos venido leyendo, ¿no? O una combinación del texto con nuestras propias palabras, ¿sale? Otra es el análisis, pues me permite analizar el contexto de toda mi información, hacer en su conjunto el uso de todas estas habilidades que ya les he venido compartiendo, y además nos permite obtener una conclusión, ¿sí? Es bien importante siempre que después de una lectura me dé la oportunidad de analizar a lo mejor cuál fue el mensaje realmente que me envió el autor, ¿sí? Estamos hablando de textos desde cualquier estilo, cualquier tipo, ¿no? Entonces, todos van a tener un mensaje, y al momento en que yo pongo en marcha o en juego todo este conjunto de habilidades, pues me va a permitir llegar a esa comprensión. Un ejercicio más de gimnasia cerebral. Estoy segura que también has encontrado este tipo de ejercicios en las redes sociales o te lo ha puesto algún docente en clase, y este consiste en encuentra la letra diferente, ¿sí? Trata de observar el ejercicio, de cuál será la letra que es diferente a la mayoría. De repente es un poquito confuso, de repente es un poquito desesperante, pero justamente ese es el reto, o esa es la intención para nuestro cerebro, ¿no? Activarlo. ¿Ok? Muchos de este tipo de ejercicios tienen el objetivo de que antes de que yo entre con mi lectura, pues despertar mi cerebro y estar atento, ¿sí? Para poder comprender todo lo que voy a analizar, todo lo que voy a leer. Ok. Date la oportunidad de resolver este ejercicio. Ahora surge otra pregunta. ¿Y cómo se comprende la lectura? ¿Sí? Ya les dije que hay una diferencia entre la lectura y la comprensión lectora, pero de repente como que nos sigue quedando a lo mejor algunas incógnitas, ¿no? Pues bien, y lo han aplicado, ¿eh? Existe la lectura globalizada. Pasar la vista por un texto, conformándose con captar la esencia, generalmente es así como uno lee el diario, ¿sí? Como que nada más abrimos el diario y leemos los títulos, los subtítulos, y nos vamos directamente donde nos llama más la atención, pero primero hacemos una lectura generalizada. Ahora viene la focalizada, que es cuando esta parte es la que me llama la atención. Dice buscar uno o varios datos incluidos en un texto, sin atender a la totalidad de la información, ¿sí? A lo mejor cuando estoy investigando algún tema en específico. Lectura extensiva. Leer textos largos buscando una comprensión global. Este aplicaría a lo mejor cuando ya tú tienes cierto gusto, cierto aprecio a la lectura de un estilo en particular, ¿sí? De repente está muy de moda pues las novelas de amor, en los géneros actuales, ¿no? Donde me llama mucho la atención, por ejemplo, veía que a mis alumnos les llamaba mucho la atención lo del crepúsculo, les llamaba mucho la atención textos que hablaban un poquito más de la cuestión emocional o de parejas, ¿sí? También pues hay novelas muy interesantes, hay textos científicos extensos, hay donde se muestran descubrimientos muy interesantes también, pero pues desafortunadamente en la cuestión de las ciencias a veces el gusto es muy poco, ¿no? Lectura intensiva. Leer textos para extraer información específica, sobre todo cuando se lee el libro de texto, en especial como lo tenemos en primaria y secundaria. Ya en la preparatoria a lo mejor hay bachilleratos que sí te permiten, o que sí llevan libros, dentro de su estructura curricular, y hay otros que no, como que es más de investigación libre, pero finalmente te lleva a buscar ciertos temas, hay una investigación que debes realizar. Lectura crítica. Leer con el propósito de evaluar el texto, analizando la calidad literaria, la actitud del autor, etc. Puede ser también para un ensayo, puede ser también para alguna reseña,
O aquí nos pone como ejemplo, ¿no?, cuando el maestro evalúa tus escritos, tus textos, pero en la actualidad también se maneja mucho la coevaluación. Entonces puede ser que tú leas el texto de algún compañero para verificar que haya logrado o alcanzado el logro de alguna rúbrica en particular o de algún aprendizaje en específico, ¿sí? Ok. Estrategias. ¿Cómo mejorar tu comprensión lectora? Otro ejercicio de gimnasia cerebral. El 8 perezoso. Dice, estira la mano a la altura de la nariz con el pulgar levantado y realiza el 8. Los ojos deben acompañar el movimiento de la mano. La cabeza no se mueve. Tus beneficios: sirve para integrar los campos visuales, es útil para evaluar lo que se lee, ayuda a reforzar la visión, lectura, capacidad de coordinación y equilibrio, ¿sí? Entonces tú vas ubicando un punto en específico y vas dándole forma al ochito. Tienes que seguirlo con la mirada, ¿sí? Hay veces que lo hacen con un solo dedito, o puedes utilizar los dos y los sentidos son distintos, ¿sale? Y hay otros retos de gimnasia cerebral muy padres, muy interesantes. Yo creo que si tienes la oportunidad de indagar más y sobre todo buscar el beneficio, el objetivo que te otorga, créeme que podrás favorecer más esa parte de tu comprensión lectora y ya viste que no solamente es esa cuestión, sino otras más funciones te permite desarrollar. Las estrategias. Primer estrategia: subrayar las palabras clave, ¿sí? Cuando tú vas realizando una lectura, es importante que utilices el subrayado, ¿sí? Si tú vas a realizar un resumen, es importante que identifiques con colores el texto de las ideas principales, de las ideas secundarias, y vayas eliminando lo que no es tan esencial, que en estas cuestiones le llamamos contenido paja o texto paja, porque solamente está acompañando, pero no es relevante, ¿sí? Verificar palabras que no entiendas. Te decía hace un momento, ¿no? Puedes verificarlas a partir del análisis del contexto del texto o, en su defecto, acudir al diccionario. Revisar las felices comadres, ¿sí? Las 5 W en inglés. ¿Quién, cuándo, cómo, por qué, dónde? ¿Sí? Siempre hay que estar al tanto de la formulación de preguntas, y esta te va a permitir identificar los puntos claves de tu texto o de tu lectura. Leer más de una vez. Si surgen dudas, si surgen inquietudes, y para favorecer tu comprensión lectora requieres leer más de una vez. Lo decía también hace un momento, ¿no? O al inicio. A veces leemos un texto en cierto grado o en cierto año, lo retomamos en otro periodo, en otro momento de nuestra vida, y le vamos encontrando esos sentidos. Entonces creo que es bueno, es padre leer más de una vez esa misma información, y más cuando estás haciendo una tarea o alguna investigación en su momento. Leer y releer es muy importante hasta que nos quede claro. Utilizar organizadores gráficos. Hay una infinidad de organizadores gráficos. De repente como que nos encerramos en el cuadro sinóptico, en el mapa mental, mapa conceptual, pero si indagas un poquito sobre el tema en internet, te podrás dar cuenta que hay una infinidad de ellos. Y además, si tú te quieres guiar con los que ya existen, ¿no? Pero tú puedes crear los tuyos, hay unos muy padres. En mi caso, siempre trabajo mucho con esta estrategia con mis alumnos, y en una ocasión me sorprendió mucho que estábamos en los meses de noviembre, diciembre, en una generación, y sus organizadores gráficos, el reto era que cada investigación me la entregaran sintetizada en un organizador gráfico distinto. En una ocasión me llamó mucho la atención la creatividad de mis alumnos, porque me entregaban un organizador con el payaso de eso, o en otra ocasión con la estructura de un altar, ¿sí? Entonces, con esferas. Entonces, créanme que son muy creativos, chicos, dense la oportunidad de crear esto, y hasta se van a sorprender de esa habilidad con la que cuentan.
Leer en voz alta para verificar la intención del texto. Cuando tú hayas concluido una actividad de análisis de texto, de escrito, siempre te voy a sugerir eso. Léelo, vuélvelo a leer antes de enviarlo, para que comprendas tu lectura. Vuélvela a leer, léela en voz alta, trata de escucharte y entonces a veces eso te ayuda a verificar tu redacción, verificar tu ortografía y sobre todo trabajar la comprensión, ¿sí? Ideas principales de un texto. ¿Cómo identifico yo las ideas principales de un texto? Pues me voy a ayudar sobre todo con las felices comadres, ¿sí? Cuando un docente, un maestro te encarga una investigación, generalmente es a partir de puntos clave que deben dar respuesta a esas 5 preguntitas, ¿sí? Empiezo con el análisis del título de la lectura, identifico la idea principal, qué sucede, a quién le sucede, cómo sucede, cuándo y dónde sucede, son las felices comadres. Las ideas secundarias, detalles informativos, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta siempre esta estrategia, chicos, y lograremos identificar esas ideas principales. Y hay más estrategias, a lo mejor a cada quien nos acomoda según nuestra propia forma de captar la información. Aquí lo importante es que no nos quedemos con una sola estrategia, que tratemos de indagar más y más y más y más y vamos a aprender. De verdad, por experiencia se los comparto y se los digo. Vamos ahora con la actividad. Recuerden que vamos a tomar en cuenta nuestras notas que hemos venido registrando y sobre todo nuestro manual del aspirante. En nuestro manual, en la página 85, ya empieza a haber algunos textos que debemos analizar, desde identificar de qué trata el texto, cuáles son las ideas principales. El primer texto en esta página es peligroso mezclar bebidas energéticas con alcohol. Y ahí viene el texto, las preguntitas y análisis. En la página 86 viene otro texto, donde es una carta, y nos pregunta también cuál es el asunto, la idea central del segundo párrafo, quienes demostraron estar conscientes del daño causado al remitente, y así sucesivamente. Concluye nuestro curso de habilidades de comunicación hasta la página 89. ¿Sí? Prácticamente, como lo decía desde un inicio, en esta última sesión estoy poniendo en práctica ahora lo que he venido aprendiendo sobre las palabras, comprender los mensajes que se me están enviando, porque aparte una carta pues todos la hacemos, todos redactamos, ¿sí? Y siempre hay un mensaje implícito, por eso lo estamos emitiendo. Y es una conjugación de palabras, de tipos de palabras, de las categorías gramaticales, de los signos de puntuación, de todas estas herramientas que hemos venido repasando, ¿sí? Pues bien, chicos, hasta aquí llega mi acompañamiento. Les deseo el mayor de los éxitos. No se queden con dudas. Si hay dudas, y ojalá y surjan muchas más, si alguien no me las resuelve, tengo el compromiso y el deber de indagar, de investigar y lograr mi aprendizaje, ¿sí? Soy responsable de mi propio aprendizaje. Sí necesito apoyo, sí necesito una guía, pero sobre todo, creo yo, necesito despertar esas ganas de seguir aprendiendo en mí para desarrollar mis habilidades. Porque puedo tener una guía, puedo tener un acompañante, pero si no tengo el deseo de seguir aprendiendo, difícilmente voy a alcanzar esos objetivos que me he planteado, ¿sí? Chicos, fue un gusto trabajar con ustedes en estas semanas de repaso. Espero y deseo verlos próximamente ya en las aulas de nuestros colegios. Les deseo, repito, mayor de los éxitos y que estén muy bien, cuídense mucho y hasta la próxima.